Desde los inicios de los tiempos, la economía ha sido una de las formas que tienen las empresas para poder satisfacer sus necesidades. Especialmente durante la revolución industrial podemos observar que las empresas cada vez empezaron a tener un crecimiento muchísimo más acrecentado del que tuvieron anteriormente. En este punto, las empresas tuvieron la necesidad de buscar distintos métodos para empezar a buscar mejores y más rápidas fuentes de financiamiento. Es aquí donde empezaron a nacer los primeros mercados de capitales. Ahora, ¿qué es un mercado de capital? Un mercado de capital es un mercado donde se transan distintos tipos de instrumentos financieros, principalmente bonos y acciones. Los bonos y las acciones son dos instrumentos financieros, uno que representa una forma de título de propiedad dentro de la empresa y que tiene tanto un valor propio como un valor a modo de dividendos, y los bonos, que son instrumentos de deuda, los cuales tienen un valor facial y que presentan un pago de ganancias periódico, el cual va sujeto tanto el bono como las acciones a un pago de periódico, el cual está sujeto a una tasa de interés. Todos estos son los principales activos o instrumentos financieros que se transan dentro de un mercado de capitales. Ahora, el mercado de capitales es un mercado sumamente importante y que cada vez se ha hecho más grande a lo largo del paso del tiempo, porque es la forma más rápida y efectiva que tienen tanto las empresas como los gobiernos de financiarse y aumentar sus capacidades productivas y pagar sus deudas. Ahora, ¿cómo funciona? El mercado de capitales tiene dos divisiones, el mercado primario y el mercado secundario. Dentro del mercado primario de capitales encontramos lo que vienen siendo las emisiones primarias de capital. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando las empresas entran por primera vez al mercado de capitales, bien sea bajo la emisión de acciones, lo que vendría siendo cotizar en un instrumento o en un gestor de capitales, como bien puede ser una casa de bolsa o, dependiendo de la legislación nacional, el ente correspondiente. O bien puede ser mediante el ya estar cotizando en una casa de bolsa, pero emitir los principales bonos o acciones que esta empresa vaya a realizar. Esta es la forma de financiamiento más rápida que tienen las empresas y los gobiernos. De hecho, la primera vez que se entra o que se ingresa en el mercado primario ocurre lo que se llama la inversión pública de capital. La inversión pública de capital es cuando las empresas entran por primera vez en el mercado y es cuando lanzan o cotizan las primeras acciones de las empresas, las cuales es un proceso delicado porque es donde entra lo que posteriormente desarrollaremos, que es el book building. Además, tenemos entonces la oferta pública subsecuente. La oferta pública subsecuente son las distintas acciones que una empresa que ya realizó la primera cotización en bolsa, que ya cotiza en bolsa, que ya tiene sus primeros precios de acciones y de bonos fijados anteriormente, vuelve a utilizar las distintas herramientas o instrumentos del mercado financiero para financiar sus actividades. Entonces, es importante entender esto porque un paso fundamental para todas las empresas es realizar la oferta inicial de capital y luego la oferta pública subsecuente, que es más o menos seguir utilizando estos instrumentos del mercado de capitales para poder seguir financiando sus acciones. Dentro de las acciones de los instrumentos de capital del mercado de capitales encontramos tres formas fundamentales o tres aspectos fundamentales. Por un lado tenemos los bonos privados, los cuales son los que emiten las empresas y los bancos para financiar su deuda. Luego tenemos los bonos públicos o bonos del tesoro, que son los que emiten los gobiernos y los bancos centrales a modo de financiar sus actividades o financiar la deuda. Dependiendo del caso, incluso pueden ser los bonos que se consideran como parte del señoraje o financiamiento público de deuda del déficit fiscal. Y además tenemos lo que se conoce como securitización. La securitización es un perfil más o menos, los cuales básicamente realizan los bancos, que constan de distintos activos financieros, activos no financieros, los cuales son ilíquidos. En pocas palabras, en esto podemos encontrar vehículos, títulos de propiedad, objetos, los cuales de alguna manera habrán sido licitados en un tribunal y los cuales se tienen que sumar completamente en lo que se llamaría un paquete. Este paquete es que se transa el precio de todas las cosas que están allí a lo que vendría siendo el precio del mercado, el precio del carro, el precio de la propiedad, el precio de estos objetos, y se le calcula un valor promedio, o sea, un valor de la totalidad, y de este valor se emiten bonos. Entonces, esto se lleva al mercado de capitales y se vende como bonos de securitización, los cuales son precisamente el monto de todos estos objetos. Si una persona se quiere hacer con estos objetos, no podría, sino que simplemente se van a emitir bonos hasta que ya se compre todo el valor de los objetos, y luego en el momento en el que se termina o se finiquita el periodo en el cual estos bonos están corriendo, sencillamente se finaliza la securitización. Es importante entender que el mercado de capitales en su emisión
primaria es muy delicado al momento de las empresas de poder realizar su financiamiento y es básicamente una de las formas de mayor generación de riqueza, es la principal forma o causa de lo que conocemos como formación bruta de capital fijo, que es la capacidad que tienen las empresas precisamente de producir más, de aumentar tanto, de mantener tanto lo que viene siendo su cadena productiva mediante la depreciación, como de generar más capacidad productiva. Además de esto, es una forma práctica en la que el dinero se puede distribuir de forma uniforme dentro de un país sin que se tengan que recorrer grandes distancias o sin que hayan procesos engorrosos, porque básicamente lo que se está transando es un mercado de competencia perfecta donde las acciones son homogéneas y donde se puede dar una rápida movilización de capitales. Como ya les iba diciendo, aparte de gran importancia que tiene el mercado de capitales, hay que aclarar un concepto que ya había mencionado anteriormente, el cual es el book building. El book building también es llamado fijación de precios en el mercado de capitales. Cuando una empresa entra en el mercado de capitales, el valor como tal de la acción de la empresa es difícil de determinar. ¿Cómo saber cuánto vale una empresa que jamás había cotizado en el mercado? Ya los distintos entes regulatorios de estos mercados pues piden distintos datos a la empresa, bien sea volumen de ventas, volumen de inventario, de rotación de inventarios, cantidad de trabajadores en planta, la lista con todos sus activos financieros y no financieros. Pero esto no es solamente determinante de un precio de una acción en un mercado, porque todo esto, al final, como ya les mencionaba, corre en una especie de competencia perfecta. Al correr en una competencia perfecta, lo que delimita totalmente el precio de una acción es la oferta y la demanda. Así que una acción puede, de alguna manera, valer un poco más de lo que vale todo su patrimonio como tal, o puede valer un poco menos. ¿Cómo se determina este proceso book building? Pues básicamente los gestores del mercado de capitales van a los principales compradores y ofrecen estas opciones de compras. Básicamente pasan una lista con todas las empresas que están por cotizar en la bolsa y le dicen, mira, esta empresa tiene todo esto, todo esto, todo esto. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por esta empresa? Generalmente el precio mínimo es el precio de las acciones, del patrimonio como tal que tiene la empresa, pero puede haber ocasiones en las que se dé un mayor precio porque simple y sencillamente muchas de las personas la han visto como una opción atractiva y empiezan a apostar por esa empresa. Por eso es que muchas veces las empresas que entran a cotizar en un mercado, que eran empresas que ya tenían mucho interés por parte de los inversionistas a que entraran, empiezan con un valor más alto del que simplemente tendría su patrimonio. Y esto es lo que se conoce como fijación de precios dentro de un mercado de capitales, o lo que es lo mismo, book building. Y luego sobre esto es que se van a dar las operaciones subsecuentes cuando la empresa, después de haber emitido las primeras acciones y de cotizar en bolsa, empieza a utilizar los distintos instrumentos como es la emisión de bonos. Esto es lo que viene básicamente siendo el total de lo que es el mercado primario dentro del mercado de capitales. Muchísimas gracias. El mercado secundario es donde se compran y venden los valores ya emitidos entre los inversionistas, sin involucrar directamente al emisor original. Aquí, las transacciones no generan capital nuevo para las empresas o gobiernos, sino que proporcionan liquidez a los inversionistas, permitiéndoles entrar o salir de sus inversiones. Un mercado secundario robusto hace posible que los tenedores de acciones o bonos puedan venderlos en cualquier momento, lo que le da confianza a más personas para invertir en el mercado primario, sabiendo que luego podrán desinvertir. Gran parte del mercado secundario opera en bolsas de valores. En estas bolsas, las transacciones se realizan siguiendo reglas estandarizadas, con supervisión de autoridades y la información de precios y volúmenes transparente. Por contraste, existe también un mercado secundario extrabursátil, que es descentralizado. En este, las operaciones se negocian directamente entre las partes sin pasar por un intercambio central. Muchas transacciones de estos bonos y derivados se efectúan de forma descentralizada, lo que le da mayor flexibilidad en términos de estructuración de contratos, aunque con menor transparencia y mayor riesgo de contraparte comparado con las bolsas organizadas que ya tienen sus entes intermediarios financieros. Para medir este desempeño solemos usar índices bursátiles. Un índice es una cesta representativa de activos cuyo valor compuesto refleja las variaciones promedio del mercado en un sector. Al nivel local, cada mercado tiene su índice. Por ejemplo, en Venezuela está el índice bursátil de Caracas, que va a reflejar el comportamiento de las principales acciones cotizadas en la bolsa de Caracas. Este tipo de índices nos facilitan comparar rendimientos entre mercados y son la base para muchos productos de inversiones. Un alza en un índice sugiere que, en promedio, las acciones incluidas han subido de precio, mientras una caída indica lo contrario. Luego vamos a ver cómo la liquidez en sí mismo es una cualidad clave del mercado secundario. Noten que con la liquidez nos referimos a la facilidad con la que un activo puede comprarse o venderse rápidamente sin afectar significativamente su precio.
Esto implica que los mercados que son más líquidos, es decir, los mercados en los cuales hay mayores facilidades para generar este tipo de intercambios, se caracterizan por tener un alto volumen de operaciones, una reducida diferencia entre el precio de compra-venta y la formación de precios prepondera sobre todas las cosas. ¿Cómo se da esta formación de precios? En este tipo de mercados ocurre que mediante el cruce de ofertas de compra y venta de numerosos actores y participantes, a través de libros de órdenes electrónicos, los compradores pueden registrar los precios máximos que están dispuestos a pagar y los vendedores los mínimos a los que quieren vender. Cuando coinciden, tal como la ley de la oferta y la demanda, se ejecutan las transacciones en un precio equilibrio. De esta manera, el precio de mercado de un valor en cada momento surge del equilibrio entre oferta y demanda y de todos los inversionistas incorporando la información disponible sobre este activo. En los mercados eficientes, este precio de equilibrio refleja perspectivas futuras y la información fundamental de la empresa emisora. Ahora bien, para que exista una liquidez continua, muchos mercados necesitan creadores de mercado, es decir, market makers. Esto implica que un creador de mercado es un intermediario que por lo general es una firma especializada, un banco, que se compromete a cotizar continuamente precios de compras y ventas de determinados activos, aun cuando el volumen de inversiones naturales sea bajo. Estos agentes van a comprar y vender por cuenta propia, ganando de la diferencia, del spread, de la diferencia entre la oferta y la demanda, y con su presencia aseguran que siempre haya contrapartida para quien quiere negociar esto. Esto implica entonces que hay un papel vital que desempeñan, que es seguir proporcionando liquidez y orden en el mercado, evitando fuertes oscilaciones de precios o reduciendo la brecha entre la oferta y la demanda. Gracias a ellos, incluso en momentos de poco volumen existen precios disponibles, lo que va a estabilizar los precios y que le genera confianza a los inversionistas de que podrán realizar sus transacciones en cualquier momento. Buenos días, mi nombre es Sebastián Caugián y voy a exponer sobre los instrumentos adicionales. Empecemos definiendo qué es la renta variable. La renta variable es un tipo de inversión donde no está garantizada la rentabilidad ni tampoco el capital invertido. O sea que es posible perder dinero con la inversión. ¿Por qué? Porque depende básicamente de la evolución de la empresa, de la evolución económica de la nación, de los mercados financieros o incluso los riesgos geopolíticos. El riesgo es mayor, aunque las ganancias son mayores. Renta fija. Básicamente la renta fija se refiere a los instrumentos de deuda que representan un préstamo que el inversionista va a realizar a una entidad financiera, una entidad emisora, sea un gobierno o una empresa. En la renta fija, el emisor se va a comprometer a pagar intereses periódicos, cupones y a devolver el principal en una fecha de vencimiento, ya dada y establecida, por lo que la rentabilidad para el inversionista está en cierta medida predeterminada. Por eso se le dice renta fija. Al momento de la emisión, la cuestión es que es de bajo riesgo, las ganancias son menores y está el riesgo inflacionario, que en países de muy alta inflación la renta fija básicamente no funciona. Vamos a definir qué son los derivados. Los derivados son un instrumento financiero cuyo valor deriva del precio de otro activo subyacente. O sea, que puede ser una acción, un bono, una materia prima, una divisa, un índice, entre otros. En esencia, un derivado es un contrato entre las dos partes que está basado en un activo principal. Los derivados más comunes son los futuros, las opciones y los swaps. Por ejemplo, un futuro es un contrato que ya está estandarizado para comprar o vender un activo a una fecha futura a un precio acordado a día de hoy. Se utiliza, por ejemplo, para fijar el precio futuro de una commodity. O sea, una commodity puede ser el precio del petróleo, el trigo, la soya, entre otros, o de una moneda, también protegiéndose de variaciones en los precios. Esa opción concede al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio determinado antes, a una fecha dada, pagando por ese derecho una prima. El siguiente a definir son los fondos de inversión, IDTS, que los fondos de inversión son vehículos de inversión colectiva que permiten a múltiples inversionistas agrupar sus recursos en un patrimonio común, el cual es gestionado por profesionales para poder invertir en diversos activos, según una política definida. Pero esos fondos de inversiones tradicionales, los fondos mutuos, emiten participaciones a los inversores llamados partícipes, las cuales representan o van a representar una gran proporción del portafolio total del fondo. Invertir vía fondo ofrece una ventaja de diversificación en el cual el fondo invierte muchos valores
diferente y una administración especializada. ¿A cambio de qué? A cambio de una comisión de gestión. Esos fondos pueden ser abiertos, permiten entrar y salir diariamente el valor liquidativo vigente o simplemente estar cerrado con un número fijo de participantes. Por su parte, los ETS son una modalidad híbrida entre el fondo y la acción, en el cual esos fondos de inversión cuyas participaciones cotizan en bolsa, igual que si fueran acciones individuales. Un ETS típicamente está indexado a un índice de referencia específico. Por ejemplo, está el ETS que replica el S&P 500 y su precio en el mercado secundario fluctúa durante el día por oferta y demanda, pidiéndose comprar o vender en cualquier momento bursátil. Los ETS combinan así, además de eso, combinan la diversificación propia de un fondo porque invierte en una canasta de activos según el índice o estrategia definida con la flexibilidad y liquidez de una acción. O sea, básicamente se negocia en tiempo real con las mismas comisiones que una acción y con presencia de una intermediación especializado que va a asegurar esa liquidez. También están las finanzas alternativas, que bajo este término se agrupan instrumentos y canales de financiación que normalmente se apartan de los mecanismos tradicionales de bancos o mercados públicos que están organizados. En años recientes ha cobrado fuerza varias opciones como el crowdfunding, que es una financiación colectiva de proyectos a través de plataformas en internet, los préstamos P2P y el capital privado. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Cashare, entre otros. Actores clave. Diversos actores participan en el mercado de capitales, desde emisores que buscan financiación hasta inversionistas que colocan sus ahorros, pasando por intermediarios financieros que conectan entre la oferta y la demanda. La interacción efectiva entre estos agentes, bajo supervisión de las autoridades, es esencial para el funcionamiento fluido y transparente del mercado. Y aquí nosotros lo que hicimos fue básicamente colocar los 4 actores clave, que como puede ver son los emisores, que son las entidades que necesitan el capital y por ello invierten o buscan emitir valores en el mercado. Por ejemplo, en la bolsa de Caracas participa, por ejemplo, Santa Teresa, Protinal, Proagro, Mercantil, Banco Provincial, Clave Capital, que es la última empresa que empezó a cotizar. Son emisoras. Nosotros, en este caso, seríamos los inversionistas, que somos los agentes que tenemos excedente de capital que buscan invertir ese dinero para generar un beneficio. Pero para eso es necesario los intermediarios financieros, que por primer lugar sería la Bolsa de Caracas, y los intermediarios entre nosotros y la Bolsa de Caracas son las casas de bolsa. Por ejemplo, está Rendivalores, Caja Mercosur, Caja Caracas. Y los organismos de control del Estado, que por ejemplo, todos los inversionistas que quieran participar en la Bolsa de Caracas tienen que estar inscritos en la Caja Venezolana de Valores. Continuemos. Dinámica de precios y evaluación de activos. Básicamente, desde el punto de vista de la teoría financiera clásica, la dinámica de precios en el mercado de capitales está determinada por la interacción constante de compradores y vendedores, o sea, básicamente incorporando nueva información económica. En el corto plazo, los precios van a fluctuar según los cambios en la oferta y la demanda, noticias económicas, resultados empresariales, los cambios en la tasa de interés, los eventos geopolíticos o incluso muchas veces también el sentimiento y la psicología de la persona, del individuo. Un pánico, por ejemplo, puede entrar dentro de esta dinámica de precios y evaluación de activos. El mecanismo subyacente es el siguiente. Por ejemplo, si muchas personas van a querer comprar una acción determinada y pocas quieren vender, ¿qué va a pasar? Básicamente, el precio va a tender a subir. Y eso va a pasar también inversamente. Un exceso
de vendedores hará caer el precio hasta encontrar compradores dispuestos, porque este mismo proceso ocurre de manera continua en las bolsas mediante subastas electrónicas desde órdenes de compra-venta y se casan reflejando rápidamente el consenso del mercado sobre el valor de un activo. O sea, básicamente es la ley de oferta y demanda aplicada a la finanza. Para la evaluación empleamos diversas técnicas en acciones. El análisis fundamental, los proyectos, los descuentos, está a una tasa adecuada o utiliza múltiplos comparables. Por ejemplo, en el caso de los bonos, la evaluación es mucho más directa. ¿Por qué? Porque ya consiste en calcular el valor presente de sus pagos. Los rendimientos de acuerdo al mercado, en derivados, la evaluación puede requerir diversos modelos específicos basados en factores como el subyacente, la volatilidad de los precios, la volatilidad esperada, el tiempo de vencimiento, entre riesgo y mecanismo de cobertura. ¿Qué sucede? Invertir en el mercado de capitales conlleva diversos riesgos financieros que pueden afectar la rentabilidad obtenida y debido a eso, aquí colocamos algunos de los riesgos. No son todos, pero son los que mayormente afectan al mercado. El primero es el riesgo del mercado, que es la incertidumbre que está asociada a las fluctuaciones de precios de los activos en los mercados financieros. Esto incluye los subvariantes como el riesgo accionario, el riesgo de los tipos de interés, el riesgo cambiario o el riesgo incluso de los precios de las materias primas, de los commodities. Está el otro, que es el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posibilidad de que el emisor o el valor de deuda no cumpla sus compromisos de pago. Por ejemplo, el ejemplo más famoso en los últimos años es el de Evergrande en China. El riesgo de liquidez, que es la dificultad de convertir en efectivo rápidamente una inversión sin perder el valor. O sea, que un activo es líquido cuando puede venderse con facilidad y a un precio cercano al del mercado. Pero hay instrumentos, sobre todo algunos títulos de renta fija en mercados emergentes o acciones de empresas pequeñas, o sea, de baja capitalización, que tienen poca negociación diaria. Por ejemplo, aquí en Venezuela está el caso de Montesco. Ahora están otros riesgos, que son los riesgos operativos, que son las fallas humanas o tecnológicas que pueden generar pérdidas en un país. Está, por ejemplo, el riesgo de la inflación, que es la erosión del poder adquisitivo por un aumento generalizado de los precios. Eso reduce la rentabilidad real de la inversión. Por eso mismo hace rato expliqué lo de la renta fija, de que un entorno inflacionario básicamente hace que la renta fija deje de existir. Un entorno muy alto de inflación. O sea, en el caso venezolano, la renta fija no es muy rentable. Y está, por ejemplo, el riesgo país o político, que son cambios regulatorios, políticos o eventos como las expropiaciones que afectan al mercado. Por ejemplo, un cambio positivo en el que golpee cierto sector podría desplomar sus acciones. Puede ser que el gobierno aumente los impuestos a todo el sector agrícola y empresas como por ejemplo Proagro, Protinal, Montesco o incluso Clave Capital puedan sufrir variaciones. Por eso mismo usted pudo ver que cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso los aranceles a todo el mundo, las acciones en el mercado, los mercados reaccionaron muy negativamente a eso. ¿Por qué? Porque no afectó un solo sector, literalmente afectó todo el comercio internacional. El riesgo de concentración, eso también puede ser por falta de diversificación, y ahora vamos a explicar las coberturas que uno tiene que tener en caso de que vayas a invertir en la bolsa. Que la regla de oro es la diversificación. Básicamente, para reducir el riesgo no sistemático de todo lo ya mencionado, consiste básicamente en invertir una gama amplia de activos en lugar de concentrarse en uno solo, de modo que una caída fuerte en algunos será compensado por otros que puedan comportarse mejor. Ejemplo, tú estás diversificado en el sector financiero y en el agrícola, y bueno, agreguémosle en el caso de Venezuela el Ron Santa Teresa. Tengo acciones en Banco Provincial, en Mercantil y en BNC. Tengo acciones en Protinal, Proagro, Clave Capital. Y bueno, puedes tener acciones en Santa Teresa. Si este sector cae y este aumenta, básicamente quiere decir que va a mitigar los daños. Y el método de diversificación más común es el de Henry Markowitz.
Ahora, está la cobertura con los derivados, que es cuando un inversionista o empresa puede utilizar contratos de futuro para fijar precios futuros o asegurándose contra movimientos adversos de ciertas variables. Y además de eso están otras herramientas, que es la selección crediticia, que es la gestión activa de la exposición de monedas, stop loss. Y esa fue toda nuestra exposición. Muchas gracias. Buenas, vengo a explicar un ejercicio de mercado de capitales. En este caso funciona básicamente como los últimos temas que hemos estado viendo, que tienen que ver con la tasa interna de retorno, tiene que ver con el tema de rentas, y aparte, bueno, en este ejercicio tenemos que tomar en consideración también lo que es las tasas reales de interés cuando uno invierte un bono, que bueno, vamos a analizar este caso, en el cual un inversionista analiza bonos de un corporativo emitido por una empresa llamada Ayano, Dios mío, en el mercado de capitales. El valor del bono es de $1.000 y la tasa del cupón es del 7% anual en un plazo de 5 años, y la tasa de retorno es del 8%. Calcular el precio que debería pagar hoy para obtener un rendimiento del 8% anual. Aquí tenemos los datos. Hay que dibujar la recta del tiempo como hemos estado haciendo a lo largo del semestre para entender un poco lo que va este ejercicio, y aparte vamos a entender un poco de por qué cuando las tasas reales, que en este caso la TRMA representaría las tasas reales, y el I, que representaría la tasa de rendimiento anual que te genera un cupón o un bono, mejor dicho. Para comenzar, bueno, vamos a la recta del tiempo, en donde se invierten los $1.000. Tienen en consideración que tenemos la tasa de cupón del 7% anual en un plazo de 5 años. Vamos a asumir que al valor total le vamos a sacar el 7%, y eso es lo que, por así decirlo, nos van a pagar anualmente. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, hasta el último año, que vamos a recibir el pago total de nuestra inversión más el 7% de bono. En este caso, bueno, calcularíamos 1000 por 0,07, que representaría el 7%, y eso sería igual a $70 que recibiríamos cada año. Y al final, como se nos hace el retorno a la inversión del bono en el cual invertimos en bolsa, en el mercado de capitales, mejor dicho, vamos a obtener los 1000 más el 7% de esos 1000, que serían 70. Entonces asumiríamos que serían 1070, porque es el retorno de la inversión total que nosotros hicimos desde el inicio ya al final del siglo. 70. Ahora, en todo este plazo, la tasa real se mantiene en un 8%. Para calcular el valor presente, para saber si la inversión es viable o no, en este caso sabemos que el valor presente neto va a ser negativo, porque la tasa real es mayor a la tasa de rendimiento del bono. Ahora, como va a ser menor a cero, entonces el valor presente neto va a ser negativo. Pero en este caso, como queremos saber el valor actual de lo que vale el bono el día de hoy, teniendo en cuenta la tasa, que es mucho mayor al rendimiento del bono, vamos a calcular lo que es el valor final, pero al día de hoy, de lo que vendría siendo la inversión que nosotros hicimos después de haber hecho la inversión. Para calcular el valor presente, vamos a tomar en cuenta ¿verdad? Lo podemos hacer de dos maneras, asumiendo que esto es una renta porque son pagos constantes en periodos iguales, o lo podemos hacer también por sumatorias de flujo del flujo efectivo que hay desde el inicio hasta el final del periodo. Lo podemos hacer de esta manera. Coño, hay que cortar esa parte.
va a ser negativo porque evidentemente la tasa real es mayor a la tasa de rendimiento del bono en el cual estamos invirtiendo. Entonces nosotros lo que en este caso nos interesa es saber el valor actual del bono en el cual nosotros invertimos al final del periodo. Y esta es como una mejor manera representativa para saber cuál es el monto real de ese bono. A ver. Sustituyendo. Este sería para calcular la fórmula de la renta, quedaría así. Y eso nos daría 4. Entonces, haciendo la sustitución aquí, el valor presente 70 por 4 más y sacando la cuenta, el valor presente nos daría $960,58. Esta es una de las muestras por las cuales, siendo un inversionista, teniendo una tasa real del 8%, no es rentable porque el rendimiento que nos da este cupón, que nos da este bono, mejor dicho, es mucho menor a la tasa real. Y en este caso, si hacemos la resta de 1000 menos 960,58, estaríamos perdiendo aproximadamente $42. Esta sería nuestra pérdida representativa. Y bueno, esto sería más o menos el precio que hay que pagar para obtener el rendimiento del 8% anual. Ahora, para meter la línea de ejercicio, como dice el profesor, vamos a hacerlo a la inversa. Ahora, vamos a suponer que la tasa real es mayor, que la tasa de rendimiento del bono es mucho mayor a la tasa real, para saber cuánta ganancia generaría el inversionista en este lapso de tiempo. ¿Cuánto si quieres? Dale. Ok, ahora tenemos una consideración de la tasa real del 8% y el rendimiento del 10% anual del bono en el cual el inversionista invirtió en la empresa Ayuda Medios Míos. Vamos a calcular el valor presente de lo que vendría siendo este bono, ya cuando, dentro de 5 años, cuánto vale ese bono al momento de que tú invertiste, para saber si el bono te dejó ganancias o te dejó pérdidas. Ahora, calculando el 10%, el 10% de lo que invertí son $100. Ese es el monto que vas a recibir el inversionista anualmente por haber hecho la inversión, y al final del plazo de los 5 años va a recibir la cantidad de 1000 más el 10%, que en este caso serían $3.100. Ahora, para calcular el valor presente, calculamos 100 por vamos a hacer por la fórmula de metas. Ahorita lo voy a hacer por otro método, las sumatorias asumiendo que son en vez de llevar todos los valores uno por uno al inicio y va a dar el mismo, para demostrar que es el mismo método. Pero en este momento lo estamos haciendo por rentas porque estamos asumiendo que son pagos constantes en un periodo de tiempo por 5 años. Ahora, para calcular la renta, bueno, para determinar el valor presente en
el monto por el cual nosotros estamos devengando el 10% de del inversionista, en este caso que sería 100, el 10% de 1000, la fórmula de renta, porque como aquí vemos son pagos constantes en el mismo periodo de tiempo. Y por último vamos a actualizar el monto final para llevarlo al año inicial, utilizando la ecuación de valor. Ahora, sustituyendo la fórmula de rentas, colocamos que en 5 la tasa de interés del 10% y haciendo la sustitución nos quedaría que la renta sería de 3.8. Ahora, haciendo este cálculo nos quedaría el valor presente, sería 100 por 3.8 más la actualización del monto que recibimos al final del lapso de los 5 años, que en este caso sería 1100 multiplicado por 1 más la tasa elevado al factor que queremos actualizar. Y aquí el valor presente neto nos daría un total de 1063,01. Este es el resultado de cuando la tasa es mucho mayor al rendimiento cuando el rendimiento del bono que nosotros invertimos, en este caso la inversión de la empresa Avión Medios Mío, es mayor a la tasa real del cual se cotiza en el mercado. Para nosotros hacer la comparación, vamos a restar los 1063, vamos a 0,1 menos 1000. Y la ganancia sería de 63,01. Esto es lo que estaría ganando el inversionista si invierte, y el rendimiento es del 10% con una tasa real del 8%. Ahora, para nosotros tener en cuenta lo que vendría siendo este resultado, cuando la tasa, en el resultado anterior, teniendo en cuenta que el 960 .58 Aquí tenemos el resultado de los dos casos. Primero, donde la tasa real es mayor a la tasa de rendimiento, y el segundo es viceversa. Aquí tenemos que el inversionista está generando un beneficio de 63,01 al invertir en todos esos años, teniendo en cuenta que el valor actual de su inversión es 63,01 dólares, mayor a cuando invirtió. Ahora, nosotros, para recordar lo que es la clase que nosotros tuvimos con el profesor, es que si la tasa de rendimiento es mayor a la tasa, si la tasa real es mayor a la tasa del cupón, la inversión se rechaza, que es el primer caso, porque ya cuando nosotros queremos calcular el valor presente neto, el valor va a ser negativo, es menor a 0 y no nos conviene como inversionistas. Y por lo tanto, esta opción se negocia con descuento a la hora de invertir. Ahora, por el otro lado, como las tasas reales es mayor a la tasa del cupón que está cotizando en el mercado, la TRMA va a ser mayor a 1, por lo tanto al inversionista le conviene invertir, y aquí está el resultado, te va a dar $563,01. Y en este caso, las primas a la hora de invertir se negocian con primas. Y normalmente este tipo de inversiones son sensibles a la tasa de interés, ya que si la tasa de interés varía a lo largo del tiempo, la inversión puede o subir de valor o bajar dependiendo de cómo se comporta la tasa de interés, ya que, bueno, como les dije anteriormente, estos montos son sensibles a la tasa de interés.